Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Bienvenidos de nuevo a este programa Caminando con Jesús hacia la Semana Santa. Hoy nos detendremos en el Jueves Santo. El programa tendrá una intensidad de tiempo mayor. Espero que ustedes resistan y que el tema sea realmente de interés para todos ustedes, no solamente instructivo, sino también de meditación, de ayuda, para que si vamos a las celebraciones del Jueves Santo o las vemos por televisión o por las redes sociales, pues sepamos un poco orientarnos en cada uno de los momentos. Esta es la finalidad de ayudar a vivir mejor la liturgia y comprenderla también, porque cuando uno comprende lo que celebra, lo celebra mejor. Entonces, es precisamente ayudar a una mejor comprensión de lo que se celebra. Por eso el programa no sustituye la ida a la iglesia, aunque puede servir de meditación anterior o posterior a la celebración en la iglesia. El Jueves Santo, como ya les anticipé en un programa anterior, hace parte de la Cuaresma, todo él. Y ya en la tarde, normalmente hacia las 5 de la tarde, esto no es muy preciso, por eso digo hacia las 5 de la tarde, comenzaría la vigilia del Viernes Santo y por tanto entramos en el Triduo Santo que comprende los días viernes, sábado y domingo. Aprovecho para hacer una sencilla aclaración que también nos sirve para entender por qué la misa del sábado por la noche es ya misa de domingo. Y aunque en algunas parroquias no se hace, porque no hay sino una sola misa los sábados, y se sigue celebrando la del sábado, en las parroquias más grandes, donde hay varias misas, ya las misas del sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, o incluso a las 5 de la tarde, y a veces cuando los padres van a las veredas, ya desde las 3 de la tarde, 4 de la tarde, celebran la misa del domingo, es por una razón que es muy sencilla de comprender. La manera de contar los judíos el tiempo no es como la nuestra. Para nosotros el día comienza cuando dieron las 12 de la noche. Después del último campanazo de las 12 de la noche, comienza el día siguiente. Es la manera occidental de contar el tiempo. No es así para los judíos. Para los judíos, con la caída del sol, ya comienza el día siguiente. Es decir, el día siguiente no comienza con el amanecer, sino con el anochecer. Y esto pasa así a la liturgia. Por eso el sábado se celebra misa de domingo, cuando es ya por la tarde, y por eso el Jueves Santo por la tarde ya es Viernes Santo. Entonces en el Jueves Santo hay que distinguir lo que se hace por la mañana y lo que se hace por la tarde, porque son dos días distintos. Lo que se hace por la mañana pertenece todavía a la Cuaresma. Lo que se hace por la tarde pertenece al Triduo Santo y es ya la celebración central del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, que da origen y hace como de eje de toda celebración litúrgica de la Iglesia, de todos los sacramentos, de todas las Eucaristías, del tiempo litúrgico, de las horas litúrgicas, del año litúrgico. Todo tiene su centro en las celebraciones pascuales que comprende el Triduo Santo. Se llama Triduo Santo
lo que celebramos viernes, incluido lo del jueves por la noche, sábado y domingo. Porque como vamos a ver, no hay sino una sola Eucaristía. Es decir, son 3 días que se consideran como un solo día porque se celebra un solo misterio, el misterio de la Pascua de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Y por eso hay solamente una Eucaristía, que es la de la vigilia pascual. Porque el Viernes Santo no se celebra Eucaristía, el Sábado Santo tampoco. Pero ya el domingo de Pascua, es decir, el sábado por la noche, se celebra en la vigilia pascual la misa del domingo. Una sola Eucaristía para todo el triduo. La celebración de la Cena del Señor, entonces, es la que se hace el jueves por la tarde. Pero hablemos un poquito del jueves por la mañana, porque cuando uno mira los rituales que tiene la Iglesia, coloca para el jueves por la mañana la misa crismal. ¿Qué es la misa crismal? Es una Eucaristía a la que se hace presente todo el clero de la diócesis, diáconos y sacerdotes, pero especialmente los sacerdotes, que junto con el obispo celebran esa Eucaristía, y se llama crismal porque en esa Eucaristía el obispo bendice y consagra los aceites, que se llaman también óleos, que van a servir para las celebraciones de los sacramentos durante todo el resto del año. Son 3 clases de óleos. Se bendice el óleo para los enfermos, se bendice el óleo bautismal de catecúmenos, que se llama también la primera unción bautismal, y se bendice el santo crisma. Son estos 3 óleos que se bendicen y luego se distribuyen a las parroquias. La misa crismal, por tanto, es una misa de interés diocesano, porque nos habla de la unidad de toda la diócesis y por tanto de todas las parroquias en torno al obispo. Y resalta precisamente la figura de la diócesis y la figura del obispo y de todo el clero en torno al obispo, que hace parte importante de la celebración del día de hoy. Volviendo entonces a lo del Jueves Santo, al sentido del Jueves Santo, también antiguamente había una liturgia que esa sí ya no se conserva, en algún momento de la historia se perdió, que era el ingreso de los penitentes a la iglesia. Antiguamente la penitencia era muy rigurosa, tan rigurosa que quien hubiera cometido pecados muy graves tenía que alejarse de la comunidad durante 40 días y era despedido el miércoles de ceniza. La comunidad cristiana oraba por él y él se retiraba a hacer penitencia buscando su conversión. Aquellos que realmente daban muestra de conversión eran readmitidos al final de la Cuaresma, es decir, el Jueves Santo, y entraban ya a participar de la liturgia pascual, otra vez como miembros de la Iglesia. Este es otro aspecto del Jueves Santo que se ha perdido, pero no se ha perdido el sentido de la reconciliación, que es también muy importante en la Iglesia. El Jueves Santo, entonces, recordémoslo, aunque ya no haya ningún vestigio de ello, por finalizar la Cuaresma, celebra también el retorno de los pecadores al seno de la Iglesia, aquellos que se han arrepentido. La Iglesia nos insiste en prepararnos mediante el sacramento de la reconciliación para celebrar la Semana Santa y poder comulgar durante las celebraciones de Semana Santa. Por eso hago esta invitación a todos también a la conversión para poder comulgar en la Semana Santa, abandonar el pecado, abandonar situaciones que nos impiden comulgar y poder comulgar en la Pascua. ¡Qué dicha tan grande! Entonces, recordemos este sentido profundo del Jueves Santo como día de reconciliación con Dios,
pero también con la comunidad cristiana. Y vamos ahora sí a la misa crismal. ¿Por qué no la hacemos el Jueves Santo normalmente, sino otro día? En las diócesis, con las características de nuestra diócesis de Sincelejo, donde hay parroquias que quedan hasta 8 horas de distancia, es imposible que el sacerdote venga por la mañana a celebrar la misa crismal el Jueves Santo y pueda regresar a su parroquia el mismo Jueves Santo a inaugurar el Triduo Santo. Y no puede dejar a la gente sin la celebración del Jueves Santo. Por esa razón, la Iglesia permite que se anticipe la celebración de la misa crismal para otro día. En el caso de nuestra diócesis, la hemos venido anticipando para el Martes Santo. Hay otras diócesis que, por considerar el jueves un día eminentemente sacerdotal, lo celebran el jueves anterior al Jueves Santo. En el caso de nuestra diócesis, la misa crismal es el Jueves Santo y normalmente vienen delegaciones muy nutridas de todas las parroquias trayendo sus recipientes para llevarse a sus parroquias los óleos bendecidos y consagrados por el obispo durante la misa crismal. Esta misa crismal hará entonces énfasis en uno de los significados del Jueves Santo, otro, además del que ya habíamos hablado, de la reconciliación. Independientemente de los óleos que se bendicen y se consagran, el hecho de que todos los sacerdotes se reúnan con el obispo y con el pueblo, delegaciones de las parroquias, nos está hablando de que el Jueves Santo es un día eminentemente sacerdotal. Esto se toma también de la institución de la Eucaristía tal como nos la narran los evangelios, porque nos dice que el Señor celebró la Eucaristía, hablaremos de eso más en detalle un poquito más adelante. El Señor celebró la Eucaristía con los apóstoles el Jueves Santo, el primer Jueves Santo de la historia, que fue el jueves anterior al Viernes de la Pasión, ya por la noche, y allí, después de consagrar el pan y el vino y decir que ese pan era su cuerpo y que ese vino era su sangre y darlo a comer a los discípulos y a los apóstoles, les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Es decir, en ese momento, con esta expresión, Jesús estaba ordenando a los apóstoles que este rito lo siguieran celebrando en conmemoración de los acontecimientos que el Señor iba a vivir a partir de ese momento en su Pascua, que es la primera Pascua cristiana de la historia. Por tanto, con estas palabras Jesús les está dando facultades sacerdotales para que, repitiendo esta misma celebración, consagraran el pan y consagraran el vino y lo transformaran mediante la repetición de las palabras de la narración de la Eucaristía y la imposición de las manos sobre las especies sacramentales en el cuerpo y la sangre de Cristo. De tal manera que el vino, después de la consagración y la imposición de las manos del sacerdote, ya no es pan corriente, sino que es cuerpo de Cristo, y el vino ya no es vino corriente, sino que es sangre de Cristo. Esto, aunque no lo vean nuestros sentidos, porque no están capacitados para verlo, lo ve el sentido de la fe. Y por eso, cuando nos acercamos a comulgar, recibimos el pan consagrado y decimos amén a las palabras del ministro que nos dice Cristo, pan de vida, o nos dice también cuerpo de Cristo. Ese amén significa que yo ya no estoy viendo desde mi fe un pedazo de pan o un sorbo de vino, sino que estoy viendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por eso digo amén. Ese amén, dicho con énfasis, es mi profesión de fe en el misterio que allí está encerrado. Entonces, día sacerdotal por excelencia. El sacerdote, por gracia de Dios, transforma
en la celebración eucarística el pan corriente, o el pan ácimo mejor, en el cuerpo de Cristo, y el vino de uva en la sangre de Cristo, tal como Jesús lo indicó en la institución de la Eucaristía, que es parte de la conmemoración del Jueves Santo, pero a ella nos referiremos enseguida. Antes hablemos un poquito de este significado sacerdotal del Jueves Santo. El énfasis en la liturgia va a estar para este tema sacerdotal en el momento en que los sacerdotes suben hacia el altar, todos los sacerdotes que están presentes, rodean al obispo y en torno al altar renuevan las promesas que hicieron ante el obispo ordenante el día de su ordenación presbiteral. De modo que hay un diálogo entre el obispo y los sacerdotes, unas preguntas del obispo, las mismas que hicieron hace X número de años cuando los ordenaron, y el sacerdote les vuelve a preguntar si están dispuestos y si lo harán con la gracia y la ayuda de Dios, todo ese compromiso que hicieron el día de su ordenación. Entonces este momento es muy importante, muy sentido. Las comunidades presentes lo sienten muy profundamente. Sus sacerdotes se unen al obispo, renuevan las promesas sacerdotales y se hacen un presbiterio. El sentido presbiteral en la diócesis es muy importante porque cada presbítero no hace lo que le parece a él, sino que tiene que haber una comunión con el obispo. Y por eso este momento de la renovación de las promesas sacerdotales es precisamente para fortalecer esa comunión con el obispo, de modo que hay un solo presbiterio, como una comunidad presbiteral en la que todos son miembros de esa comunidad y el presbiterio prima sobre el presbítero, de modo que los sacerdotes se sienten más presbiterio que presbítero. Esto es muy importante, la unidad del presbiterio, porque esa unidad nos garantiza la unidad de toda la diócesis en torno al obispo, porque luego los sacerdotes irán a sus parroquias o a sus misiones. No todos son párrocos, pero todos tienen una misión, y entonces irán a sus misiones o a sus parroquias para cultivar, fomentar y fortalecer la unidad de las comunidades cristianas en torno al obispo, haciendo de cada parroquia parte de la diócesis. Es muy importante este sentido y esta comunión que el Señor Jesús quiso darle a la comunidad que Él fundó, que es la misma que todos vivimos en cada diócesis y en cada parroquia. Hablábamos ya de la consagración y bendición de los óleos. Entonces decíamos que son 3 clases de óleos. El óleo de los enfermos, que es el que lleva el sacerdote, y solo él, para ungir a los enfermos en el sacramento de la unción de los enfermos. También esto es muy importante, porque a veces confundimos los sacramentales con los sacramentos. Y entonces, pues la gente lleva su aceite para que el obispo o el padre se los bendiga, pero eso es solamente un sacramental, es decir, es un signo para esa persona de el óleo que en la Sagrada Escritura tiene una significación tan importante para hacer de ese sacramental parte de su espiritualidad y ayudarse, pero no reemplaza el óleo consagrado por el obispo para los enfermos, ni tiene el mismo valor. El único ministro que puede ungir los enfermos y celebrar el sacramento de la unción de los enfermos es el sacerdote, o por supuesto el obispo. Entonces, para que tengamos esto presente, no se trata tampoco de la extrema unción, como muchos todavía piensan, es decir, ya cuando el enfermo está
más de aquel lado que de este, es cuando llaman, y muchas veces el sacerdote, por más que corra, llega demasiado tarde. Entonces, el momento apropiado para ungir a los enfermos es cuando empiezan a ponerse graves, pero no han perdido todavía el sentido. Y puede que se sanen, porque está previsto en el rito que si es voluntad de Dios se curarán y podrán volver a sus tareas habituales. Pero, si no se curan, no hay que decir que el óleo no sirvió para nada, sino que simplemente ya era voluntad de Dios que esa persona se fuera de entre nosotros y que recibiera un sacramento en la unción de los enfermos y en la Sagrada Comunión que lo preparaba para entrar al cielo. ¿Qué mejor que eso? A veces los cristianos, por la emergencia y porque no lo pensamos así, no nos sale de primer pensamiento, pues lo que pensamos en a qué hospital lo llevamos, corran, llevémoslo a emergencias que lo van a meter aquí, y se nos olvida avisarle al sacerdote para que vaya y lo unja. Esto es otro extremo. Entonces hay los que pecan de extremo de que todo aceite sirve para unción, no, pero hay los que se descuidan de tal manera que le hacen de todo al enfermo menos la unción de los enfermos, que está prevista como un sacramento. El otro óleo es el óleo con el que se unge a los bautizados antes del bautismo. Esto es muy importante, porque en el bautismo hay dos unciones, una que se hace antes del bautismo y otra que se hace después del bautismo, entendiendo por bautismo el momento en que el ministro dice: fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de eso hay una unción que se hace en el pecho, y para eso se consagra un aceite especial que se llama óleo de los catecúmenos o simplemente óleo santo, que es el segundo óleo que se bendice. ¿Y qué significa? Pues significa, en la antigua preparación para hacerse cristiano, como la que hablábamos de San Agustín, durante las etapas de preparación había un momento en que se hacía esta unción que significaba fortaleza en el combate, recordando que los luchadores en el circo romano se embadurnaban de aceite para tener más resistencia y más fuerza, y también para poder escapar de las manos de su enemigo. Estas luchas eran a muerte, y por eso había que librarse de caer en las manos del contrincante, porque el contrincante podía matarlo. Y esto es lo que significa el aceite. Nosotros tenemos un contrincante muy poderoso, muy fuerte, y se nos prepara para el combate contra este contrincante, que es el que nos quiere arrancar del rebaño de Jesucristo y perdernos en los vicios y en los pecados. Y el tercer óleo, que este se consagra, es el único que se consagra, es el Santo Crisma, que tiene mezcla de aceite y mezcla de esencia de perfume, normalmente de nardo o de rosa, que son perfumes mencionados en la Sagrada Escritura. Entonces es un óleo que expide un olor sabroso, y este óleo se utiliza al final del bautismo como signo del Espíritu Santo, se utiliza en la confirmación como signo del Espíritu Santo, y se utiliza en la consagración sacerdotal y episcopal como efusión del Espíritu Santo. Es decir, que este óleo es signo del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. También se usa para consagrar altares e iglesias. Entonces, es un óleo que tiene muchas funciones a lo largo de la vida de la iglesia. Pasemos ahora ya a la misa vespertina. El jueves santo, como les decía, tiene esas dos partes. La primera parte pertenece a la Cuaresma, que es la recepción litúrgica de los pecadores que han retornado a la iglesia, y la misa crismal, que puede anticiparse a otro día por razones pastorales. Entonces vamos a pasar a la liturgia de la tarde. Les invito para que nos acompañen
en unos cortes comerciales en agradecimiento a los patrocinadores y retornaremos al Jueves Santo en la misa vespertina. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada. Apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Talentos SAS. Somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida, reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Calle 25, número 16102, Barrio Cruz de Colorado en Sinceleco. Teléfono 281-2578. Talentos SAS, empresa de servicios temporales. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Pinticas, con su nueva colección y diseños exclusivos. Pampina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro plan Separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Sinceleco. Pinticas te viste. Misa vespertina en la Cena del Señor. Es el nombre que el ritual le da a esta celebración del Jueves Santo, que aconseja el mismo ritual que se haga ya al caer la tarde del jueves. De manera que es una celebración propiamente vespertina, es decir, en las vísperas, ya cayendo la tarde. Hablemos un poquito del contexto de ese primer jueves que celebró nuestro Señor Jesucristo, la primera cena que dio origen a la misa vespertina en la Cena del Señor y que dio origen a la Eucaristía, lo que los evangelios nos relatan como la institución de la Eucaristía. Aparecen dos grandes tradiciones en los textos acerca de esta primera Eucaristía del Señor. Una primera que viene casi con las mismas palabras textuales en el Evangelio de San Marcos, en el de San Mateo y en el de San Lucas, y San Pablo también en la primera carta a los Corintios dice que recibió una tradición y que es la tradición que él comparte en esa carta a los Corintios, y donde narra exactamente como San Lucas la institución de la Eucaristía ocurrida en el marco de esa cena que celebró nuestro Señor con los apóstoles y con los discípulos. No nos dice más el Evangelio acerca de esto, nos da algunos detalles que luego veremos si logramos detallar un poquito más esta celebración. ¿Qué es exactamente lo que nuestro Señor celebró ese jueves al caer la noche? Se reúne con la comunidad a celebrar la Pascua, tal como dice,
¿no? Incluso los evangelios ponen un contexto. Llegado el día de los ázimos, Jesús se reunió con sus apóstoles para celebrar la Pascua. ¿Por qué celebran la Pascua? Recordemos que Jesús es un judío, que los discípulos son judíos, los apóstoles son judíos, y por tanto están haciendo una celebración judía que tuvo su origen en la salida de Egipto. Todos los acontecimientos que nos narra el libro del Éxodo, desde la esclavitud de Egipto, la salida de Egipto con Moisés, porque Dios llama a Moisés para que saque a su pueblo, es decir, los descendientes de Abraham, que están en Egipto sometidos a esclavitud por el rey Faraón. Recordemos que quien llevó a Jacob y a su familia a Egipto fue José, el hijo de Jacob, que vino a ser, después de que sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes, vino a ser primer ministro de Egipto, es decir, el segundo después del Faraón. Y cuando llegaron los hermanos a buscar comida, pues después de muchos acontecimientos, José, para ayudarles a que no mueran de hambre, porque se estaba pasando una gran hambruna, los lleva a Egipto, y allí durante 400 años, según dice el Éxodo, ya cuando murió José y los faraones que vinieron no se acordaban de nada de lo que hizo José, sometieron a los descendientes de Abraham a dura esclavitud. Cuando Dios llama a Moisés, le dice: yo te envío para que saques a mi pueblo de Egipto, el pueblo que desciende de Abraham, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, de quien yo soy el Dios. Entonces Dios envía a Moisés con esa misión, le dice que tendrá que combatir contra el faraón y convencer al faraón de que saque al pueblo a ofrecer un culto a Dios. Todo eso ya nos lo narra el libro del Éxodo, la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo, la travesía del desierto, las tentaciones en el desierto, la entrega de la alianza en el monte Sinaí y luego la entrada a la tierra prometida, ya no con Moisés, sino con Josué, que fue un ayudante de Moisés, a quien luego le correspondió hacer entrar al pueblo a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida. En el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 12, que hace parte de las lecturas, es la primera lectura de este día, se nos narra cómo Dios ordena a Moisés celebrar la Pascua y hacerlo de ese día en adelante como memorial de la salida de Egipto. Entonces la celebración de la Pascua viene a ser la memoria litúrgica, pero también la memoria histórica del nacimiento del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Allí surge como pueblo y viene a ser una gran nación según la promesa que Dios había hecho a Abraham. Se conmemora entonces la salida de Egipto, que significa salida de la esclavitud, pero al mismo tiempo la orden que le da Dios a Moisés de cómo celebrar la Pascua. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Los pueblos antiguos celebraban, los que eran nómadas ofrecían a Dios los animales, los primeros animales los ofrecían en sacrificio, y los pueblos agrícolas ofrecían los primeros frutos de sus cosechas y hacían cultos a Dios con, bien sea sacrificando animales o bien sea ofreciendo los frutos de su cosecha. La Pascua viene a ser como la síntesis de todo ese culto de los pueblos antes de que Dios llamara a Abraham. Ahora, un nuevo culto es el culto pascual, en el que se conmemora mediante una cena en la que se come pan ácimo, hierbas amargas, carne de cordero, pero sobre todo el antebrazo del cordero,
y otros elementos que se colocan sobre una mesa adornada con luces, que se conoce como la bandeja del Seder pascual. No se celebra en el templo, sino que se celebra en la familia, y la preside el padre de familia, un poco como nos estará tocando en estos días a causa de la situación que está viviendo el mundo y especialmente la que está viviendo Colombia, celebrando en las casas. Miren que este bicho que nos está poniendo problemas nos llevó a hacer celebraciones domésticas. Ojalá ustedes también el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, si no pueden ir a la iglesia porque no es permitido, pues lo hagan en sus casas, una celebración familiar, leyendo los textos bíblicos, orando juntos, y si es posible, pues participando vía internet o de alguna forma con las celebraciones que haga el sacerdote en la parroquia, ya que los templos estarán cerrados. Miren qué inspiración esta de una liturgia familiar, la familia que se reúne para celebrar la cena pascual. En la cena pascual había dos elementos fundamentales: el pan ácimo y el vino. Había 4 copas de vino, y en la medida que el padre de familia iba narrando a los hijos todos los acontecimientos de la salida de Egipto, el pan ácimo vino a significar la situación de Egipto, es decir, todo lo que el pueblo vivió en Egipto. Por eso es ácimo, porque dice que esa noche no alcanzaron a echarle levadura a la harina para hacer el pan, porque llegó la voz de que había que salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Entonces lo que hicieron fue cargarse el pan todavía sin echarle levadura y llevarlo para comerlo por el camino. De ahí viene esa tradición del pan ácimo, pan sin levadura. Y esas tortas de pan ácimo que tenían sobre la mesa eran entonces el símbolo de la esclavitud de Egipto. Era comulgar con la esclavitud de Egipto. Después de una gran cena, como nos dice San Lucas, después de la cena, Jesús toma el cáliz. Aquí se refiere a la tercera copa, que se llama copa de consagración, en la cual se bendice por la alianza que Dios hizo con su pueblo y por la entrada a la tierra prometida. Tiene estos dos significados. Entonces, esa tercera copa tiene un significado muy profundo en la alianza, porque en la alianza Dios hizo a los descendientes de Abraham pueblo. Ya no eran una horda de esclavos, sino un pueblo, y nada menos que el pueblo de Dios, gracias a la alianza que Dios hizo con ellos. Yéndonos entonces a lo que está celebrando Jesús, pues allí está ocurriendo lo mismo. Jesús celebra la cena pascual judía que habían celebrado los judíos años y años y años, todos los años, siguiendo la orden de Moisés y las instrucciones que dejó Moisés en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Y entonces, en ese momento, cuando Jesús toma el pan ácimo, ya no hace recuerdo de Egipto, sino que dice: esto es mi cuerpo. Y cuando Jesús toma la copa, ya no hace alusión a la alianza del monte Sinaí, sino que dice: esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. O sea que Jesús cambia el significado de los signos, y así hace de la Pascua judía la primera Eucaristía cristiana. Luego también ordena a los discípulos, al igual que ordenó Moisés, continuar celebrando en memoria de él este rito, que para ellos no fue difícil recordar porque era el mismo rito judío de la Pascua. Ellos lo habían vivido y celebrado durante años. Y por eso los evangelios no nos narran todo lo que hizo Jesús, sino solamente aquello en lo que Jesús introdujo algo nuevo. Pero curiosamente San Juan no se fija tanto en el rito del pan y el vino y las palabras de Jesús, sino que se fija en otro momento y nos trae otra tradición que completa el sentido de esta cena.
San Juan se fija más en el lavatorio de los pies que hace Jesús. Llegado el momento en que un niño, el niño menor de la casa, iba pasando de uno en uno para que se lavaran las manos, Jesús, en lugar de hacer eso, o en lugar de que el más joven de los discípulos, que sería San Juan, hiciera ese oficio, es Jesús mismo el que toma agua, se ciñe una toalla y va de uno en uno lavando no las manos, sino los pies. Y luego al final les pregunta, ¿se dieron cuenta de lo que hice con ustedes? Esto mismo tiene que hacer la comunidad, lavarse los pies los unos a los otros. Estas son las novedades que introduce Jesús. Entonces serían 3 novedades. Es el mismo rito de la Pascua judía, pero al momento del pan se cambia el significado, al momento del vino se cambia el significado y al momento del lavatorio de las manos se cambia el signo y se cambia el significado. Muy importante porque esto será esencial en la Eucaristía. La Eucaristía ya no es Pascua judía ni cena pascual judía, sino que es la cena del Señor, la Pascua del Señor, la Pascua cristiana. Y por eso cuando vamos a la Eucaristía, pues allí estarán los elementos importantísimos de la Eucaristía, el pan y el vino, el pan que se transformará en cuerpo de Cristo, el vino que se transformará en sangre del Señor, sangre de la alianza nueva que Jesús selló para nosotros y por nosotros con el Padre Celestial. De manera que somos el nuevo pueblo de Dios con una nueva alianza sellada por Cristo y celebrada y actualizada cada que celebramos la Eucaristía. Así podemos entender mejor el significado del pan y el significado del vino dentro de la Eucaristía. En cuanto a la celebración del Jueves Santo, hay varios momentos. Es una Eucaristía, pero tiene algunos signos específicos que no se hacen en otras Eucaristías. Los ritos introductorios son los mismos. Las lecturas de la palabra de Dios son muy importantes, porque se lee precisamente el capítulo 12 del libro del Éxodo, en el cual se nos narra la institución de la Pascua, con todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés y que Moisés le da al pueblo para que siga celebrando todos los años la Pascua y los viernes por la noche el Shabbat, o sea, la celebración de la cena sabática que viene a ser como nuestra Eucaristía dominical. Entonces la Eucaristía dominical es una prolongación de la Pascua. De modo que así como se celebra la Pascua una vez al año, se celebra la Eucaristía todos los domingos en memoria del acontecimiento salvífico de nuestro Señor Jesucristo y del nuevo pueblo de Dios que hace alianza con el Señor y come el pan y bebe la sangre del Señor para tener vida eterna. La segunda lectura es la narración que hace San Pablo de la institución de la Eucaristía, donde nos habla entonces del pan y el vino, como los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Y el Evangelio es el lavatorio de los pies. O sea que vemos que las 3 lecturas nos sintetizan los 3 grandes momentos: la institución de la Pascua judía, la institución de la Eucaristía y la centralidad de la Eucaristía como lavatorio de los pies de la comunidad cristiana, es decir, la Eucaristía como sacramento que nos pone los unos a los otros en un servicio de amor de los unos por los otros, que es lo que caracteriza a la comunidad cristiana. El Jueves Santo, además, única vez que se hace en el año, se hace un lavatorio de los pies. Se escogen unas personas, pueden ser hombres o mujeres, y el presidente, el sacerdote, o si es el obispo quien preside, lava los pies a estas personas, haciendo el mismo gesto de Jesús para que la comunidad vea el valor de ese signo, y esto se refuerza seguramente con la predicación. Y la
El valor eucarístico del Jueves Santo se va a resaltar con la comunión y con la procesión con el Santísimo Sacramento que se lleva del altar al lugar de la reserva, que no es el lugar normal, sino un lugar distinto, preparado, y en la mayoría de parroquias, por amor a la Eucaristía, pues lo embellecemos con flores, con luces, con algunos signos, y lo tenemos hasta el viernes en un copón para la comunión del Viernes Santo. Y toda la comunidad hará unas horas durante la noche de adoración eucarística. Esto es muy importante porque nos pone de presente otro aspecto de la Eucaristía, que es la celebración eucarística fuera de la misa. Todo lo que tiene que ver con el culto eucarístico distinto a la celebración de la misa, como la adoración con el Santísimo, la bendición con el Santísimo, la procesión con el Santísimo y la oración ante el Santísimo Sacramento, que es otra parte o como prolongación de la Eucaristía en la vida de todo cristiano. Ahí entonces ponemos muy de presente la adoración al Santísimo Cuerpo de Cristo y a la Santísima Sangre de Cristo, entendiendo que por motivos razonables, pues se conserva más las sagradas hostias que el vino, y por eso solamente se deja en el Santísimo la especie consagrada del pan como cuerpo del Señor, y será ahí donde nos encontramos con el Señor. Yo les invito entonces para que del Jueves Santo vivamos una espiritualidad en un doble sentido, una espiritualidad eucarística en nuestra vida, pero también una espiritualidad de comunión que se manifiesta en el servicio. Esto digamos que es lo fundamental de celebrar la Eucaristía. No es tanto una devoción, sino una espiritualidad en la que se prolonga la Eucaristía durante toda la semana, día y noche, al servicio de los hermanos. Muchísimas gracias, mis hermanos, por estar perseverando delante del programa. Espero no haber sido aburridor, haberles ayudado a vivir mejor la liturgia que vivirán precisamente el Jueves Santo. Dios los bendiga, los acompañe y nos ayude a vivir en estos tiempos de crisis una Semana Santa bellísima, así la tengamos que hacer en nuestras propias casas y participando virtualmente con la parroquia. El Señor los bendiga, los ayude, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada. Apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Talentos SAS. Somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida, reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Calle 25, número 16102, Barrio Cruz de Colorado, en Cincelejo. Teléfono 281-2578. Talentos SAS, empresa de servicios temporales. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante, lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos.
Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal se posesiona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Pinticas, con su nueva colección y diseños exclusivos, Bambina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro plan Separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Sincelejo. Pinticas te viste. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada, apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. Talentos SAS. Somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida, reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Calle 25, número 16102, Barrio Cruz de Colorado en Sincelejo. Teléfono 281-2578. Talentos SAS, empresa de servicios temporales. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante, lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal se posesiona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Pinticas, con su nueva colección y diseños exclusivos, Bambina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro plan Separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Sincelejo. Pinticas te viste.